Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Este versículo fue traducido al español mal. Se supone que diga: Jesús obligó a sus discípulos a montarse en la barca y irse al otro lado mientras despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es entre las 3 a 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, como siempre, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y él dijo al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fue específico. Y Jesús simplemente dijo: ven. Y salió Pedro de la barca, no como muchos dicen que se hundió en la barca, no, salió de la barca, caminó sobre el agua. Pero al ver el viento, tuvo miedo, comenzó a hundirse y clamó al Señor: Señor, sálvame. Yo quiero hablar en esta tarde bajo el tema: una nueva experiencia. Una nueva experiencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder que hay en tu palabra, por la autoridad que hay en tu palabra, por el poder que hay en el nombre de Jesús, por todas las cosas, Señor, que son para nosotros posibles si creemos. Señor, gracias. Gracias por la medida de fe que tú has puesto en cada uno de nosotros. Gracias por la fe que sentimos en este lugar, oh Dios. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, oh Señor. Y te damos gracias por lo que has de hacer en nosotros, lo que has comenzado en nosotros, oh Señor. Gracias por una obra nueva, oh Dios. Gracias por una experiencia nueva en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, en el nombre glorioso, poderoso, único, oh, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Alguien dice amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Una experiencia nueva. Todos conocemos, todos sabemos que Pedro
al igual que algunos de los demás discípulos, eran pescadores. Crecieron cerca del mar, se criaron cerca del mar, se criaron en barcas, se criaron trabajando con sus padres y sus tíos y sus hermanos y sus familiares en el mar. Pedro y algunos de los demás discípulos eran profesionales de la pesca, eran expertos en la pesca. Pedro también, al igual que algunos de los demás, había tenido la experiencia de pasar por tormentas y de estar mar adentro pescando para el sustento de la familia y poder ver el cambio del viento y el cambio de la humedad en el ambiente y viendo las nubes y cómo el mar andaba, gloria al Señor, llevando y señalando cambios de que algo venía, gloria al Señor. Ya tenían la experiencia de conocer cuando las señales que ocurrían a su alrededor, cuando venía una tormenta, cuando se aproximaba una tormenta, cómo el mar actuaba, cómo se sentía el ambiente, cómo se miraba el cielo. Conocían todas esas cosas, pero en estos momentos no habían visto tormenta como esta. No habían experimentado tormenta como esta. Dice la palabra de Dios que esta tormenta andaba sacudiendo la barca. Gloria al Señor. En otras palabras, gloria al nombre del Señor. Esta palabra griega para sacudir, para golpear, para mover con mucha fuerza la barca, simplemente viene de una palabra griega que significa tortura o tormento. El mar estaba atormentando la barca, gloria al Señor. Y quién sabe, ellos como expertos, gloria a Jesús, temorizados, gloria al Señor, pensando que su vida iba a terminar allí, que se iban a hundir. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús no estaba con ellos, gloria al Señor. Ellos estaban en medio de la dificultad y aquel que podía hacer algo no estaba en medio de ellos. Simplemente dice y habla de ellos que trataban de remar con más fuerza, esforzarse por lo que simplemente podían hacer, utilizar su experiencia para tratar de ir a donde Jesús les había pedido llegar. Ahora, hermanos, podemos mirar que esta tormenta fue larga, porque Jesús, cuando les apresuró, cuando les obligó a montarse en la barca, todavía el sol estaba afuera, todavía el sol estaba alumbrando, todavía era de día. Quién sabe, era en la tarde de ese día, ya el sol estaba a punto ya para esconderse, gloria al Señor. Mientras Jesús despedía a la multitud, a la misma vez les obligaba a montarse y ponerse en la barca para que llegasen al otro lugar, para que llegasen a la otra orilla, como Él les había dicho de encontrarse allí. Pero pasó toda aquella tarde, pasó la noche, y dice la Biblia, la cuarta vigilia de la noche, como dije anteriormente, entre las 3 y 6 de la mañana. Estaban, gloria al Señor, ellos en medio de aquel lugar, en medio de aquel lago. Que tan grande sea, no tenemos medida, gloria al Señor, pero imagínense todo el esfuerzo que ellos mismos remando trataron de hacer, y todavía a esta hora, dice la Biblia, simplemente estaban a mitad de donde tenían que llegar, en el medio del lago. Aleluya. Tenían que simplemente llegar a ese otro lado. Y ya entonces no estaban preocupados por llegar al otro lado,
Simplemente estaban preocupados por mantenerse a flote, por tratar de sobrevivir a aquella tormenta que se había repentinamente levantado alrededor de ellos. Y Jesús no estaba en medio. No estaba durmiendo como en otra ocasión cuando una tormenta se levantó y simplemente lo despertaron y él ordenó a la tormenta guardar silencio y al viento que callase, al mar que se aquietase. Y todo se volvió bonanza. No, no estaba allí. Estaban solos. Ellos simplemente, gloria al Señor, estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Estaban queriendo hacer lo que el mismo Señor les había mandado hacer. No estaban preocupados en nada más. Simplemente querían llegar al otro lado. Porque sabían, quién sabe, pensaban, gloria a Jesús. Jesús tiene que estar ya al otro lado esperándonos. Y nosotros todavía aquí metidos en esta tormenta. Todavía aquí metidos en esta barca. El Señor nos estará esperando al otro lado. Y de repente, en medio de todo el caos y en medio de toda la dificultad, uno de ellos nota a alguien que se está acercando a la barca. Ven a alguien sobre el mar. Ven a alguien sobre el mar, caminando sobre el mar mientras la tormenta está azotando la barca, aleluya. Y quién sabe le pone la mano en el hombro al que está al lado suyo y como que me parece que alguien se está acercando. Algo, no sé si es una persona o no, pero algo se está acercando a la barca. Y comienzan todos a regar la voz. Y cuando miran, todos quedan perplejos. Gritando, es un fantasma. Un fantasma, un fantasma. ¿Cómo pudieron haber fallado en reconocer que era Jesús? ¿Cómo no pudieron reconocerle? ¿Cómo no pudieron verle? ¿Cómo no pudieron mirar que era Él? ¿Cómo no pudieron describirle? ¿Cómo no pudieron identificarle a totalidad? Y simplemente es porque eran como nosotros. A menudo no reconocemos la presencia de Dios cuando estamos también en medio de una tormenta. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Dios, no te puedo ver, Señor, no te puedo sentir. Lo único que siento es el vaivén de las olas. Lo único que siento es el viento fuerte que quiere partir. Siento que la barca se va a partir. Jesús, no puedo verte, no puedo reconocerte, no entiendo. Próxima pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué Jesús no estaba en la barca con ellos? Él sabía que la tormenta se iba a levantar. Él sabía que sus discípulos iban a tener temor. Él sabía que sus discípulos, gloria al Señor, iban a desear que Él estuviera allí. ¿Por qué Jesús no estaba en la barca con sus discípulos? Yo creo que Marcos en el capítulo 6, el verso 48, nos da a nosotros la respuesta. Dice: y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y dice: y quería adelantárseles. Algún gran propósito tenía el Señor para mostrarles a ellos. Algún grande propósito había en el Señor para que todo aquello se levantase de la manera tal. Simplemente no estaban en pecado, no estaban en desobediencia, no estaban en duda. Simplemente estaban cumpliendo, aleluya, y tratando de llevar a cabo la voluntad de su Maestro, del Señor, de Jesús, de llegar al otro lado y allí encontrarse. Pero Marcos dice que quería
adelantárseles. Oh, gloria al Señor. Y Jesús simplemente tenía la intención de pasar por delante de ellos. No era la intención de esconderse en medio de la tormenta de ellos. Simplemente Él quería de que sus ojos estuvieran en Él, de que vieran que no había por qué temer, de que vieran y pudieran entender de que no había por qué de temer aquella tormenta, porque Jesús estaba no siendo afectado por la tormenta. Al contrario, aquella tormenta era el puente que Dios mismo estaba utilizando para acercarse a ellos, para alimentar su fe, para ayudarles a creer y confiar. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, aleluya. La palabra, gloria al Señor, en este momento, gloria al nombre de Jesús, es una palabra en el griego que se utiliza tanto en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, que identifica apariciones o es utilizada para identificar apariciones temporales de Dios a una persona cuando quiere darle un mensaje especial. Hoy en día nosotros lo conocemos como teofanías, como apariciones de Dios, manifestaciones de Dios para un momento especial, como cuando la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová se le apareció a Caleb. Eso es una teofanía. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, que ardía y no se consumía, eso es una manifestación de Dios, una teofanía. Gloria al Señor. Aun cuando Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 33 y el verso 22, el Señor le dice: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y le dijo el Señor: no podrás ver mi rostro, mas verás mis espaldas. Eso era una teofanía de Dios, una manifestación de Dios. Aleluya. Y aún en Primera de Reyes capítulo 19 verso 11, al profeta Elías dice el verso, él le dijo: sal, Dios hablando a Elías, sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y allí, gloria al Señor, sigue hablando, un viento fuerte, pero Jehová no estaba en el viento. Y en la lluvia, gloria al Señor. Y cuando el profeta decide volver nuevamente a la cueva, entonces dice la Biblia, un silbo apacible y delicado. Y Elías entonces pudo entender que el Señor estaba allí. Simplemente fue una manifestación. Y hay un linear, hay un camino, hay un paralelo, hay un patrón en estas historias. Porque en cada caso, Dios simplemente tiene que llamar la atención primero del individuo para poder darle a él algo extraordinario. No, el individuo llama la atención de Dios para que Dios le dé algo extraordinario. No, Dios llama la atención del individuo, llama la atención del hombre, llama la atención de la mujer, llama la atención del joven o del niño, llama la atención de quien Él quiere, aleluya, dar un mensaje especial en aquel momento. No, el individuo llama a Dios y háblame algo especial, muéstrame algo especial. No, Dios llama la atención. Dios llama la atención. Cuando Jesús, dice Marcos, que quería adelantársele a sus discípulos caminando en el agua, Él simplemente no era
para esconderse de ellos y después cuando llegaran a la otra orilla preguntarle ¿y por qué se tardaron tanto? Llevo horas aquí esperándolos y todavía no habían llegado. Ya por poco me voy solo. No, él quería mostrar algo a sus discípulos. Él no estaba escondiéndose de ellos, sino que estaba revelándose a ellos. Porque después de todo, dice la Biblia, que solo Jehová, solo Dios, puede caminar sobre el agua. Solo Dios. Nadie más. No hay otro fuera de Él que pueda también caminar sobre el agua. No hay otro semejante a Él, pero que vino después, que también puede caminar sobre el agua. No. Solo Dios puede caminar sobre el agua. Y Él simplemente en aquel momento los estaba visitando en un estuche de carne. Dios manifestado en carne. Y en aquel momento no fue aquella carne quien se manifestó sobre el agua a sus discípulos. Dios mismo se manifestó a ellos. Job 9:8 lo dice de esta manera: Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. No necesita balsa, no necesita tabla de surfear, no necesita algo para flotar, no. Él tiene el dominio, Él tiene el control, Él tiene el poder. Aleluya. So que usted y yo podemos aprender de esto. Que Jesús simplemente viene a nosotros. Una de las cosas que podemos aprender es que el Señor viene a nosotros cuando menos lo esperamos. Cuando nuestra mente está en otro lado. Cuando estamos pensando en otras cosas. Cuando pensamos que bueno, ni modo, ya pasó. ¿Qué puede suceder? Y Dios entra en la escena. Si no lo estás buscando, simplemente no lo vas a poder encontrar. 12 discípulos estaban dentro de aquella barca. 12. ¿Cuántos discípulos habían en la barca? ¿Cuántos discípulos habían en la barca? 12 discípulos. 12 discípulos. Todos tratando de llegar y de buscar cómo esforzarse para poder llegar al otro lado. Pero solo uno decidió salir y encontrarse con Jesús en la misma tormenta que estaba azotándoles. 12 discípulos. El resto gritaron: fantasma, fantasma. Tened ánimo. No temáis. Soy yo mismo. No se oye decir nada más de los discípulos. Solo Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ya la tormenta no había tenido importancia alguna. Ya la dificultad en que estaban metidos ya no tenía importancia alguna. ¿Por qué? Porque llegó aquel que podía y tenía dominio sobre la tormenta. Ya la dificultad no tenía prioridad. Ya el llegar al otro lado no tenía importancia. Porque Jesús se había hecho presente en el medio de la misma dificultad. Pedro lo reconoció.
Pedro reconoció que Jesús estaba presente en medio de aquella tormenta. Pero note que Pedro no se tiró a lo loco en el agua porque simplemente Jesús venía de camino. No actuó a la ligera. No tomó decisión a la locura. No actuó como un mismo loco. Oh, espérate, Jesús, ese mismo Jesús, espera, y me voy a tirar al agua. No. Señor, quiero asegurarme de que voy a tomar la decisión correcta. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oh, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque había una oportunidad para una nueva experiencia en Dios. Si los demás simplemente no, dice la Biblia, que tenían interés en participar de ello. Ninguno de los demás le dijo a Pedro: Pedro, si el Señor te manda, dile que me mande a mí también. No. Los demás simplemente se quedaron en la barca. Ya habían visto a Jesús, ya por lo menos estaban un poco más tranquilos. Todavía están siendo azotados por el viento, azotados por el mar, pero ya la tormenta ya no tiene importancia, porque aquel a cual ellos vieron anteriormente mandar a la tormenta a guardar silencio y al mar que se calmara, venía caminando sobre la misma dificultad. Oh, gloria a Dios. Venía caminando sobre la misma dificultad que ellos estaban pasando. Que tal vez, gloria al Señor, si Dios mismo quiere usar la misma dificultad que yo estoy padeciendo para utilizarla como un puente para yo poderme acercarme a Él. ¡Aleluya! ¿Quién sabe si ese es el mismo material que Dios mismo puede utilizar para construir un puente para yo poderme acercar a su presencia? Pero lamentablemente hay muchos de nosotros que simplemente ponemos más atención a la dificultad que a lo que Jesús puede hacer. Ponemos más atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor que a lo que está ocurriendo dentro de mí. Más atención a quien se está moviendo afuera que a quien puede moverse en lo profundo y adentro de mí. Y Pedro no se lanzó a la locura, ni lo hizo en ignorancia, sino que simplemente esperó la orden, esperó la decisión, esperó la voluntad. Señor, tú nos dijiste, nos obligaste a meternos en esta barca. Tú sabías que la tormenta iba a suceder. Tú sabías que íbamos a estar en esta condición. Pero lo único que nosotros deseamos es cumplir lo que tú nos dijiste, que fuéramos al otro lugar a encontrarnos contigo. Pero Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. No, que nosotros vayamos a ti, que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque una experiencia es individual. Una experiencia es personal. Podemos todos experimentar la presencia de Dios como congregación, pero una experiencia especial, una manifestación especial, alguien puede recibir en esta tarde. Alguien que se atreva, gloria al Señor. Señor, si eres tú, llama mi nombre. Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti
como tú vienes a mí. Señor, si eres tú, hazme salir de esta barca. Señor, si eres tú, si eres tú, llama mi nombre. Si eres tú, llama mi nombre. Si eres tú, señálame, Señor. Si eres tú, muéveme, Señor. Porque no estamos hablando de impulsos locos. Estamos hablando de una fe radical, de una fe movida solo por la palabra de Dios, de una fe, aleluya, anclada en la palabra de Dios. Una fe que no anda por consejitos y no anda por dichos y no anda por allá por refranes, no. Una fe que anda en la palabra de Dios. Una fe que está anclada en la palabra de Dios. Aleluya. Que si Dios sanó en la palabra, yo voy a anclarme en la palabra porque Él lo puede hacer todavía. Si Él resucitó a los muertos, aleluya, yo voy a anclarme en la palabra, gloria al Señor, porque Él puede resucitar a los muertos. Si Dios lo hizo en su palabra, aleluya, yo voy a anclarme en su palabra, de que si Él lo hizo, aleluya, en el antiguo, puede hacerlo hoy, porque su misma palabra lo declara. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no cambia. Jesús es el mismo de ayer. Una fe radical. Una fe no vacilante. Una fe que no es cargada por el vaivén de las olas. No. Una fe que está firme. Aleluya. Una fe que espera. Una fe que confía. Una fe que impide que el enemigo hable. Una fe que impide que el enemigo impulse. Aleluya. Una fe que impide que el enemigo, aleluya, se atreva a entrar al territorio que Dios nos ha entregado. Una fe, gloria al Señor, que se atreve, aleluya, a pararse firme, gloria al Señor, a esperar firme y en quietud. Oh, gloria al Señor, sabiendo que Él es la esperanza de vida, que Él es nuestra esperanza de gloria, que Él es nuestro sustento, que si Él lo habló, lo va a cumplir. Si Él lo prometió, ya está hecho. Recuerde que una fe radical siempre va a tener pleito con la mente. Siempre va a tener pleito con una mente natural. No con una mente del espíritu, no, con una mente natural. Porque todo lo que esa fe radical se proponga hacer es ridículo para lo natural. Es ridículo para el pensamiento natural. Es una locura para el hombre carnal. A mí, imagínense, la tormenta es fuerte, la tormenta es dura. Ahora imagínense atreverse a caminar sobre la misma tormenta. A caminar. Sería lo suficientemente duro tratar de caminar sobre el agua. Porque no somos objetos que flotan en el agua. Tan pronto ponemos nuestro pie en el agua, se va a seguir hundiendo hasta que encuentre fondo. Y las olas todavía, aleluya, porque Jesús estaba allí. Las olas no pararon de azotar. El viento no paró de azotar. Porque su creador nada había dicho a ellos. Él simplemente había hablado a sus discípulos. Él no había hablado palabra a la creación. Él había dado palabra a sus discípulos. La palabra era dirigida a sus discípulos. Aquellos 12 hombres que él había llamado. Aquellos 12 que estaban en la misma barca. Imagínense qué dificultoso es tratar de caminar sobre el agua cuando el agua, o cuando el mar, o cuando el río, o cuando el lago está simplemente plano.
Imagínense tratar de caminar en medio de una tormenta. Cuando todo está distorsionado, todo está para aquí y para allá. Y esta tormenta fue una que ellos no habían experimentado, por cuanto causó temor en aquellos profesionales que luchaban para mantener la barca a flote. Y Jesús simplemente escuchó la petición de Pedro y dio la orden: ven. Y Pedro simplemente emprendió la mayor de las aventuras de su vida. Pero para hacerlo, tenía que salir de su lugar de conformidad. Tenía que salir de su lugar tranquilo. Tenía que salir de su lugar seguro. Pedro sabía que en la barca, que las olas se están azotando, pero todavía no estamos dentro del agua, todavía estamos a flote. Todavía podemos hacerlo, todavía estoy confiado que podemos llegar al otro lugar, ¿no? Pero para emprender esa nueva experiencia, para tener esa nueva experiencia en Dios, para tener esa aventura, para tener esa bendición, tenía que salir de su lugar de seguridad. Tenía que salirse de su comodidad. Tenía, gloria al Señor, como los antiguos nos decían, gloria al Señor, que para tener avivamiento tenés que ensuciarte las manos. Aleluya. Oh, gloria al Señor. El barco era seguro, era cómodo. El agua estaba alborotada, estaba oscuro, hacía frío. Si sale de la barca, hay simplemente una probabilidad, y es que se va a hundir y se va a perder en la corriente. Me voy a perder en la corriente. Si salgo de este lugar de comodidad, puedo ser arrastrado por la corriente y puedo perder mi vida. Pero Jesús dijo: ven. Y Pedro tomó la palabra del Señor. Como dijo David: vi tus palabras y la comí. La hice para mí. Tu palabra es como alimento a mi paladar, como miel dulce que destila del panal. Tu palabra es dulce a mi paladar y alimento a todo mi cuerpo. Pedro se emprendió aquella nueva experiencia y comienza y pone su pie en el agua y queda firme. Y quién sabe, sosteniéndose de la barca y tratando de poner peso en aquel pie que tenía en el agua, y nota que no se hunde. Y ahí está, sosteniéndose de la barca, hasta que vuelve y pone ambos pies y mira a Jesús. Y Jesús, quién sabe, sonriéndole. Los demás perplejos porque Pedro está sobre el agua. Y comienza a dirigirse al Señor conforme a la palabra de Jesús. No fue conforme a su intelecto. No fue conforme a lo que él conocía. No fue conforme a lo que él sabía. No, conforme a lo que Jesús, solo Jesús había dicho. Ven. Pero si él no hubiera salido de aquella barca, hay un 100% de posibilidad de que nunca jamás hubiera tenido la oportunidad de caminar sobre el agua.
Sabe, hermano, hay más en la vida que estar cómodos dentro de la barca. Hay más que Jesús quiere y desea ofrecer. Pero para nosotros alcanzarlo tenemos que salirnos de la comodidad y de la seguridad que tengo en mi barca. Usted y yo fuimos creados para algo más que simplemente evitar el fracaso en nuestra vida. Fuimos y hemos sido capacitados para abandonar nuestra zona de conformidad y emprendernos a una zona de fe, donde podemos caminar en fe, donde podemos vivir en fe, donde podemos actuar en fe y donde podemos unirnos a Dios para una gran aventura. Ahora aquí está la pregunta que debo hacerme hoy. ¿Me atreveré a salir de mi barca? Tu barca puede ser un manto de seguridad. Tu barca puede ser lo que tengas la tentación de poner en tu confianza en ello. Tu barca, quién sabe, es lo que te mantiene tan cómodo, tan cómoda, que no quieres renunciar a ello. Incluso cuando te impide unirte a Jesús, cuando se te ofrece una nueva experiencia, todavía pregunto, si eres tú o si simplemente es un fantasma. ¿Cómo puedo identificar mi barca? Tu miedo te va a ayudar a identificarla. ¿Qué es lo que tienes miedo de dejar simplemente atrás para salir en fe, para moverse en fe, para obrar en fe? Usted y yo tenemos que dejar la barca. Tenemos que dejarla esta vez, porque muchos no la han dejado simplemente por la experiencia que tuvieron antes, por el pasado que vivieron antes, por los fracasos que tuvieron expuestos antes, por lo que perdieron antes, por lo que ya no pudieron lograr antes. Simplemente se han quedado en la barca y están pensando que si salgo de aquí, nuevamente voy a estar expuesto al fracaso. Pero quiero que ponga mucha atención y una atención cercana a la Escritura, porque dice la Biblia que Pedro caminó sobre el agua. Pero, cuando comenzó a mirar el viento, volvió a tener miedo. Volvió a tener miedo. Pero la Biblia no dice y Pedro se ahogó. Pero la Biblia no dice y Pedro se hundió y se perdió totalmente. No. Cuando tuvo miedo, la Biblia simplemente dice comenzó a hundirse. Quién sabe, Pedro continuó caminando y se iba hundiendo cada vez más. O quién sabe si cuando comenzó a hundirse se quedó simplemente allí perplejo. Porque ¿cómo es posible? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando?
y el viento y las olas todavía golpeando, y Pedro continúa hundiéndose. Y usted y yo podemos identificarnos con Pedro, porque lo hemos intentado antes. Pero hemos visto repentinamente el viento bullicioso, el viento soplando, el viento simplemente. ¿Sabe algo? No vemos el viento, pero podemos sentirlo. No oímos el viento, oímos el ruido que causa el viento en los objetos. La fricción en un material físico, que cuando choca el viento, cuando pasa el viento, causa un ruido. Y ahí nos damos cuenta. Podemos darnos cuenta por lo que sentimos, o nos damos cuenta por el ruido, qué tan fuerte es. Cuando usted va caminando y de momento va caminando por unos árboles y usted oye todos los árboles. Usted no vio el viento venir, pero pudo oír el viento pasar. Pedro simplemente cuando miró el fruto del viento, las olas, lo que el viento estaba causando, eso le llevó a Pedro a comenzar a hundirse. Caído muchas veces nosotros en pedazos. Y hemos estado en temor, y hemos estado asustados, avergonzados, quién sabe, resentidos por lo que ha pasado. Pero la Biblia me dice en el capítulo 41, verso 10 de Isaías, que no tema, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, algo que la vida es, por cierto, tormentosa. Todo momento. No hay garantía de que sentarnos en la barca nos va a dar seguridad. No hay garantía alguna. Todo es un riesgo. Si busco seguridad absoluta, tengo que elegir dónde buscarla, dónde hallarla. Y si me comienzo a hundir, después de todo mi esfuerzo, como hizo Pedro, como le sucedió a Pedro, ¿qué he de hacer? Hacer simplemente lo que hiciste anteriormente cuando le dijiste al Señor: Señor, si eres tú, vengan, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué hizo Pedro? Clamó a la fuente del poder, clamó a aquel que podía hacerlo. Aleluya. Cuando comenzó a ver el viento y el azote de las olas y comenzó a hundirse, no quedó callado, no quedó sentado, no quedó frustrado. Simplemente hizo lo que hizo anteriormente. Clamó a aquel que podía salvarle. Para terminar, las dudas de Pedro pudieron haber sido mucho más grandes que su fe. Puede haber quitado sus ojos de Jesús y haber mirado el viento. Puede haberse hundido en las olas. Y su fe quedar simplemente recordada como un fracaso. Pero no fue así. Porque habían 11 fracasados más grandes que quedaron sentados en la barca, simplemente mirándolo.
¿Qué sucedió en ellos? Fracasaron silenciosamente. Fracasaron en privado. Y su fracaso simplemente pasó desapercibido y sin críticas. El fracaso de Pedro pasó desapercibido y sin críticas. ¿Por qué? Porque habían otros que habían fallado primero que él. Cada miembro de la iglesia, cada miembro de esta congregación, refrescando el alma, cada uno de nosotros podemos sentarnos en la barca y señalar todo lo que está mal, todo lo que está condenado al fracaso, todo lo que no funciona, todo lo que no sirve, todo lo que no se está haciendo como me gusta. Pero tiene que darse cuenta que el único que está sentado eres tú. Solo Pedro conoció la emoción de probar algo que él nunca había hecho. Solo Pedro tuvo la experiencia de experimentar y la oportunidad de experimentar algo que jamás en la historia de los hombres otro hombre pudo hacer. Pedro fue el único hombre en la Biblia, aparte de el hombre Cristo Jesús, que caminó sobre el agua. Moisés no caminó sobre el agua. Moisés caminó en seco, entre medio del agua. Josué no caminó sobre las aguas, no. Josué y el pueblo cruzaron el Jordán en seco. Elías no caminó sobre las aguas. Elías golpeó con su manto las aguas y cruzó en seco. Daniel no caminó sobre las aguas. No había agua donde él estaba. Isaías, Ezequiel, Daniel, Josué, los reyes, Malaquías, Zacarías, ninguno de ellos caminaron sobre el agua. El discípulo amado Juan no caminó sobre las aguas. Juan el Bautista no caminó sobre las aguas, porque a ellos no le fue presentada la oportunidad de una nueva experiencia así. Solo a Pedro y a sus discípulos. Y solo Pedro tuvo la fe. ¿Y sabe qué? Una vez que usted y yo caminemos sobre el agua, aunque comencemos a hundirnos y Jesús tenga que extender su mano y levantarnos nuevamente y decirnos: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No sé, pero esto nunca lo voy a olvidar, porque caminó solo para salir de la barca, pero no regresó solo, regresó con Jesús. Volvió a la barca tal y como salió, caminando sobre el agua. La peor falla no es hundirse en las olas. Después de todo, Jesús estará allí para levantarte, porque Él es quien te ordenó que salieras. La peor falla en nosotros sería nunca atrevernos a salir de la barca. Te hemos puesto en pies. Oh, bendito sea el nombre de Jesús.